Los claroscuros del gabinete de López Obrador. Alfaro versus Lomelí. El regreso de Pedro Kumamoto al Congreso y su propuesta de ley de comunicación. Y además, ¿dónde está el dinero del sistema anticorrupción? Iniciamos en controversia. Alfaro contra Lomelí. En su regreso a la actividad política después de unas vacaciones, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, deja claro que no acepta intermediarios en su relación con la presidencia de la República. De plano desconoce ya la figura del coordinador estatal en quien fue su rival de elección, el doctor Carlos Lomelí. No habrá autoridades intermedias porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del Pacto Federal, afirma Alfaro. Lo que es más, refiere que la figura de coordinador estatal ni siquiera existe en nuestro marco legal, no tiene facultades de decisión ni autonomía técnica. Enrique Alfaro insiste, mi relación con el gobierno de la República será directa con el presidente y con sus secretarios de Estado. No habrá en Jalisco autoridades intermedias. Sorprendidos, por cierto, por una fuerte lluvia que hoy, esta tarde-noche de martes, cayó en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Iniciamos en controversia. Gracias por acompañarnos. Yo saludo a mis compañeros aquí presentes. Rubén Martín, buenas. Saludos a ustedes y por supuesto al auditorio. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Ya llegó de donde andaba. Así es. Gracias por acompañarnos. Y Jaime Barrera. Buenas noches, José Ángel. Buenas noches a todos. Esperamos que nuestra compañera Sonia Serrano se pueda integrar con nosotros un poquito más adelante para platicar en este espacio también y opinar. Bueno, los claroscuros del gabinete, lo que más sorprende sigue siendo pues el nombramiento de Bartlett para la Comisión Federal de Electricidad. Así es, sin duda. Creo yo que Andrés Manuel López Obrador está aprovechando este enorme bono democrático que tiene, que sigue creciendo en mediciones que se han hecho después del 1 de julio y arriesgando, ¿no? Como arriesgó cuando en la campaña incorporó a Carlos Romero de Champs, cuando incorporó... A Napoleón Gómez Urrutia, tiene razón. A Napoleón Gómez Urrutia. Sí, exacto. Sí, exacto. A Napoleón Gómez Urrutia. No sé por qué los asocio, ¿no? Porque son la misma cosa. Podrías decir el Bester. Es la misma cosa. El Bester, que también va por ahí, no la incorpora ella, pero así a su círculo más cercano, donde está su nuero, parientes muy cercanos al Bester Gordillo. Entonces, bueno, yo creo que es la misma lógica, calcula, paga lealtades políticas como la que ha desarrollado Bartlett en los últimos más de una década atrás, pero pues obviamente creo que le está saliendo muy alto la factura, el costo, porque pues del viernes para acá no paran las críticas y los cuestionamientos en redes sociales, porque es un personaje que se liga a, aunque él diga que no, y le eche la culpa a Salinas, a Ceballos y a otros personajes, se le liga directamente a lo sucedido hace 30 años en México, cuando en 1988, ante la evidente ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones, cuando compitió por el Frente Democrático Nacional, de repente paró el conteo de los votos. Todos conocemos a eso como la caída del sistema, cuando él estaba en la otra CFE, que era la Comisión Federal Electoral, cuando el gobierno era parte también, el gobierno era árbitro electoral, era juez y parte, y eso se prestaba para un montón de fraudes. Bueno, pues ese personaje que hace 30 años bloqueó la llegada de una alternancia política, la primera que se haya dado en el país, con Cuauhtémoc Cárdenas al frente, cuando ya Andrés Manuel era un joven aliado de Cuauhtémoc Cárdenas, pues hoy es un funcionario que será de alta relevancia para Andrés Manuel López Obrador en una de las paraestatales que después de Pemex es la más importante, que pasa por una severa crisis y que, dígase lo que se diga, pese a la experiencia que tiene y la trayectoria de tantos años, pues Manuel Bartlett no es un experto en electricidad. Aunque López Obrador ha dicho que en los últimos 20 años ha sido el principal defensor del sector eléctrico, lo declaraba hoy justamente, ¿no? En lo energético, vaya, sí, pero ha hablado bastante del eléctrico. Yo lo que creo es que este nombramiento en particular ha generado una polémica enorme
cuando en realidad ha hecho muchos nombramientos que ni siquiera han tomado posesión, es decir, son nombramientos que todavía no se materializan. Hay que esperar al 1 de diciembre para ver si realmente va a ratificar a todos los que ha designado. Y creo que hay muchos nombramientos interesantes que no se han reconocido que y que no. midiendo y se puede arrepentir de Puede ocurrir porque todavía no están en funciones. Es decir, no hay ningún compromiso más que su palabra pública y en algunos otros temas ha cambiado. Y yo creo que este en particular es muy polémico, pero yo lo explico precisamente porque ha sido un defensor de la nacionalización y de la, sobre todo, rectoría del Estado en un sector estratégico que es el energético, junto con el propio Cuauhtémoc Cárdenas, que ha dicho, incluso en su momento dijo en las elecciones, que él votaría por aquel candidato que echara atrás la reforma energética y que defendiera Pemex. Al final López Obrador eso fue lo que ofreció, pero Cuauhtémoc Cárdenas finalmente no se decantó públicamente por Andrés Manuel López Obrador, pero es del círculo Cuauhtémoc Cárdenas, Bartlett y otros los que han estado en este sentido. Yo creo que sí, aunque no es un experto, pues es alguien que manda una señal que Andrés Manuel quiere mandar en un sector que para él es estratégico y ciertamente ha sido muy polémico. Tan polémico que en el propio equipo de López Obrador ha habido voces discordantes, como la de Tatiana Cloutier, que dijo había mejores opciones. Es decir, incluso en casa lo han rechazado algunos. Sin embargo, habrá que esperar. Lo que me llama la atención es que nombramientos igualmente polémicos en anteriores administraciones no suscitaron la crítica que hoy existe de alguien que ni siquiera ha sido nombrado para asumir el cargo, es decir, está apenas designado para asumirlo en todavía algunos meses más, como el de Lozoya en Pemex o como el de otros directores que tampoco sabían del sector eléctrico en la Comisión Federal de Electricidad y sin embargo no fueron tan polémicos y su gestión y sus resultados fueron desastrosos en términos de decisiones equivocadas, de corrupción, de mala gestión y de un montón de cosas que han llevado a la CFE a estar en la situación de quiebra técnica que está, no solamente por las fluctuaciones cambiarias, que es lo que se ha explicado ahora, sino por muchas decisiones equivocadas de inversión pública. Pero más allá de la capacidad o no que pueda tener Bartlett, lo que más se le cuestiona en este momento a este nombramiento, a este anuncio, es su bueno, antepasado, el pasado. pero hay que recordar que pues él era secretario de Gobernación y al mismo tiempo presidente de la otra CFE, de la Comisión Federal Electoral, pero él también era parte de un equipo que pues a él le tocó operar una decisión muy polémica y yo sí difiero de Jaime en cuanto a que no está claro qué pasó en ese momento. Simplemente él bajó el switch, quemaron las boletas y la historia será difícil de poderla corroborar. Hay quien dice del propio equipo de Cuauhtémoc Cárdenas que lo que se robaron, lo que se robó el PRI en esas elecciones fue el Congreso, no necesariamente la presidencia. Independientemente de eso, que esa es otra polémica, lo cierto es que a él le tocó operar la parte más ruda, que fue bajar el sistema, bajar el switch, digamos, parar el conteo y declarar ganador anticipadamente a Salinas de Gortari. Rubén, ¿se puede encontrar alguna justificación o simplemente no existe cómo pues, yo creo que ese es un algo así? caso muy concreto de cómo impera el cinismo y el pragmatismo en la clase política y en la operación cotidiana del poder, del ejercicio del poder. Para mí, Manuel Bartlett no debería estar ahí ni ningún otro cargo público. Lo que ocurrió en 1988, yo creo que hay más información de la que se cree. Por ejemplo, Leonardo Valdés, que era representante en aquel momento, era suplente, me parece, del representante del que era el PSUM. Se me escapó el nombre, en fin. Pero él, en un artículo posterior, como a los 10, 15 años, contó que el verdadero asunto no estaba en la Secretaría de Gobernación. Esa supuesta caída del sistema no ocurrió ahí. En realidad, el sistema de cómputo estaba en las oficinas del Registro Nacional Electoral, que estaba en Avenida Insurgentes. Ahí sí estaba fluyendo la información. El mismo Bartlett admitió en una entrevista hace unos años, unos 10 años aproximadamente, que Miguel de la Madrid le pidió de manera directa no dar a conocer en general los números, pero menos los del Distrito Federal, porque ahí había arrasado el Frente Democrático Nacional. Recordemos que ganó Porfirio Muñoz Ledo. ¿Por qué, desde mi punto de vista, Bartlett no debería tener ni cualquier otro cargo público, más allá de si tengan capacidades o no, en términos de decencia política, sencillamente? Yo sé que en el ejercicio del poder cotidiano esto parece no contar, pero un hecho tan grave como fue violar, robar, distorsionar la voluntad popular, como ocurrió
el 6 de julio de 1988 debería haber responsables, y esos responsables deberían estar en la cárcel. Compartimos, Jaime y yo, un programa el 1 de julio, el día de la elección, y yo lo que decía al empezar es que el triunfo de López Obrador llega para la izquierda 30 años después. En realidad sí ganó las elecciones presidenciales. Creo que hay evidencia suficiente. José Barberán, Cuauhtémoc Cárdenas y Adriana López Monjardín hicieron un libro en el mismo 1988 al final, radiografía de un fraude, donde me parece que muestran y evidencian de manera muy clara que hubo un fraude. Y ese fraude de 1988, también yo recordaba, el 1 de julio, en realidad tuvo enormes consecuencias para el país. Entre otras cosas, remodeló la política nacional en términos neoliberales, y ahora lo que Bartlett trata de combatir supuestamente, digamos, privatizaciones y otro tipo de regulaciones, en concreto en el sector energético, en términos políticos él es responsable de que eso haya ocurrido. ¿Veremos realmente un gobierno de izquierda, ya que lo mencionas, que llega tarde este gobierno de izquierda? Yo creo que es un gobierno, lo definió Carlos Facio, que es un gobierno como de cierto progresismo y estado social, pero que no rompe el consenso de Washington. Es decir, no va a poner en predicamento las políticas neoliberales, va a corregir y a plantear ciertos matices de política social, pero no está poniendo en cuestionamiento nada de la política neoliberal, mucho menos anticapitalista. Es decir, no creo que sea un gobierno de izquierdas, y por eso entendemos un cambio radical de fondo que se necesita en este país. Yo creo que al final el balance, para volver al tema del nombramiento, la designación anticipada de Bartlett, ha sido tan polémico que está opacando otras decisiones, creo que acertadas, y le va a salir muy caro, porque al final del día genera un consenso, una animadversión en torno a su persona, precisamente por este antecedente de hace 30 años, que a mí me parece que no conviene. No sé qué compromiso pueda tener con él, o que digamos, qué mensaje esté mandando su nombramiento, pero me parece que ya los negativos rebasaron por mucho cualquier posibilidad positiva que pudiera haber tenido. Y lo peor de todo es el discurso y la narrativa que está usando el propio Bartlett para descalificar a los opositores, es decir, el mismo tono censor que usó cuando fue secretario de Gobernación. Sí, claro. Es decir, cero tolerancia, descalificación total a la crítica, y bueno, pues eso, en vez de ayudarlo, pues lo pone justamente al perfil de lo que se está criticando, ¿no? Oye, y hay que recordar otra cosa que me parece mucho más, bueno, no es que sea más importante, igual de importante. O sea, Bartlett no solamente operó el fraude de 88, también el fraude en Chihuahua en 1985. Bartlett persiguió y amenazó a periodistas. Está circulando un testimonio de Vicente Leñero en la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, donde dice que explícitamente por mandato de Bartlett, Zorrilla fue a amenazar a Julio Scherer. Y se le acusa también de por lo menos saber quiénes fueron los asesinos de Manuel Buendía. Es decir, tiene un pasado no solo como operador del fraude, es corresponsable de un tipo de política interna en este país que era represora, que organizaba masacres, asesinatos de disidentes políticos, y bueno, por esas mismas razones no debería estar en ese puesto. Zorrilla estuvo detenido por el asesinato de Buendía y era el claro operador de Bartlett en la Secretaría de Gobernación para intimidar periodistas, ¿no? Era el titular de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía secreta del gobierno. Policía política. Bueno, y por lo pronto, ya para irnos a la pausa, el único anuncio que sí se ha hecho en materia de electricidad es que se va a condonar todos los adeudos que existen para quienes los tienen. El 30 y tantos % se ubica en el sureste mexicano, de quienes mayor adeudo tienen ante la Comisión Federal de Electricidad. No se me escapa en este momento el monto, pero son más de 400 millones de pesos, algo por el estilo. Lo que se estará condonando es el anuncio que también se hace. Vamos a la pausa, continuamos. Regresa Pedro Kumamoto. Tras la derrota en la elección pasada, el candidato al Senado Pedro Kumamoto regresa a su curul en el Congreso del Estado. Vuelve con una agenda y entre ello hacer cumplir la reforma de sin voto no hay dinero. Los partidos políticos no nacen para llenar de mimos y de pompas, de lujos, de mansiones a sus operadores, a sus amigos, a sus cercanos, dice Kumamoto. Es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco el que hará el cálculo final para la asignación de los recursos a los partidos políticos el próximo año. Kumamoto responde a sus críticos, principalmente políticos del viejo sistema, que no regresa por un bono ni por el dinero que gana como diputado, puesto que seguirá donando el 70% de su sueldo.
regresa Kumamoto y regresa con algunas propuestas como esta, la de la ley de medios. David. Pues yo creo que es una decisión difícil la de Kumamoto porque estuvo fuera pues 10 meses, dejó un buen tiempo su curul y una posibilidad era que dejara al suplente para darle continuidad a las propuestas, al trabajo legislativo. La gente le pedía que regresara, ¿eh? Y él también había dicho que si perdía regresaría y bueno, pues está en su derecho y yo definitivamente no creo que regrese, por supuesto, por el bono o por el sueldo. Al contrario, yo creo que ese es un tema que no ha sido significativo en su desempeño legislativo. Como bien lo dice, pues lo dona o dona una buena parte, no es tema. Yo lo que creo es que, pues sí, hay cambios en el legislativo. Los cambios no necesariamente son buenos porque se pierde mucho la continuidad. El saltadero de legisladores a candidaturas, a comisiones y demás, trastoca mucho el desempeño legislativo. Lo comentamos aquí hace algunos programas, que las legislaturas en realidad son de 24 meses efectivos o menos, y si lo ves por la temporalidad de trabajo, pues es poquitito. Pero bueno, esa es una decisión de él, es un derecho que tiene, y regresa también a mantener cierta vigencia después de una derrota con sabor a victoria, que se quedó muy cerca de lograr ser senador de la República, pues es una manera de comprar algunos meses para tener cierta vigencia y reorganizar pues el regreso de Wikipolítica, su agrupación política, de cara al 21. Entonces yo creo que lo que está planteando es sensato, me parece que es una agenda legislativa interesante. Uno, darle seguimiento a la ley que se aprobó, la ley llamada Kumamoto, que tiene que ver con la reducción a las prerrogativas de los partidos políticos, que es muy importante, que creo que tiene sentido que un legislador vigile su cumplimiento y su implementación. Y dos, a plantear dos nuevas iniciativas que también parecen muy relevantes. Una, la de la ley de comunicación y publicidad gubernamental, que es muy importante, sobre todo después de la legislación a nivel federal que se aprobó en sentido inverso a la exigencia ciudadana, y que aquí también creo que se tiene que regular y que en todos los estados tendría que suceder lo mismo. Y otra más que se me escapa ahora, que también creo que tiene mucha pertinencia, y me parece que yo creo que va a contribuir más de lo que podría producir una cierta disrupción, y en ese sentido, pues muchos otros legisladores deberían de regresar con una propuesta interesante, no solamente reincorporarse a la nómina, sino hacerlo presentando una iniciativa, que me parece que es una forma correcta de hacerlo, y eso, bueno, pues va a poner otra vez la lupa de la atención de la opinión pública en el legislativo, porque es alguien que ha aportado mucho. Ya no le tocará como legislador ver que se haga efectiva la llamada ley Kumamoto, ¿no? O sin voto no hay dinero. Pues no le va a tocar porque pues la entrega de recursos será hasta el próximo año, pero ahí está, yo creo que una ley importante y la prueba de que sirvió que un diputado independiente llegara al Congreso para que metiera a la agenda legislativa un tema al que los partidos políticos habían pateado el bote durante décadas. O sea, sirvió su presencia ahí para presionar, para atender esa agenda de interés ciudadano al que los partidos rehuían para hacer la realidad. Ahí yo creo que el factor de la presencia de una diputación independiente ayudó a lograr eso, que todo el mundo exigía y que se da en Jalisco antes que incluso a nivel nacional. La idea de al ir al Senado era un poco llevar esa agenda allá, y que hoy se está retomando y que están retomando incluso la Diputación de Morena, que quiere disminuir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, lo que confirma la pertinencia del tema y de esta bandera que llevó Kumamoto y que, hay que decirlo, apoyaron el resto de los diputados al ver toda esta simpatía que estaba generando la iniciativa. Y creo yo que también ayudará a un cierre de una legislatura que también hay que reconocer, ayudó por la presencia de Kumamoto, por la presencia también de una nueva mayoría inédita en el Congreso. Esta vez fue la mayoría del Partido Movimiento Ciudadano, que ayudaron a que la agenda hoy del Congreso no sea que pararan los escándalos de corrupción, la robadera en el Congreso y más escándalos, sino que ahora estemos hablando de otros temas en el Congreso, pero que sin duda tiene que continuar la siguiente legislatura, donde habrá que ver qué hace el movimiento Wikipolítica para, aún sin estar presente en el Congreso en la próxima legislatura, sigue tratando de vigilar el trabajo del Congreso, ahora que ya aprendieron pues toda la dinámica interna que hay en el Poder Legislativo. Algunos comentarios de ustedes en las redes. Gracias, Salvador Paredes.
a propósito de la pregunta de Canal 44. Canal 44 le ha mencionado a usted en redes sociales: al regreso de Pedro Kumamoto al Congreso logrará retomar su compromiso con la reforma de sin voto no hay dinero. Salvador Paredes opina al respecto, dice: revisión minuciosa de la resolución de la Corte a este respecto sería un buen principio. José Sánchez dice: el compromiso lo perdió desde que abandonó el Congreso para ser candidato y terminó siendo lo que siempre criticó. Sonia. No, me parece que se mide de una manera diferente a Pedro Kumamoto a como se mide al resto de los legisladores. De hecho, creo que de los legisladores que pidieron licencia fue el que lo hizo de la manera correcta y más transparente, es decir, que se llamara a su suplente, que durante ese tiempo a todos nos quedara claro que no estaba cobrando su salario, porque algunos de los legisladores que estuvieron en campaña presentaron la solicitud, se turnó nada más a comisiones, y entre el trámite legislativo y una cosa y otra, nunca vimos ni a los suplentes, ni sabemos hasta ahora si dejaron de cobrar o no su salario. Habrá que verlo en la revisión de la nómina. Creo que en ese punto Kumamoto por lo pronto demostró que es un legislador distinto. Algunos otros también lo hicieron, no fue el único, pero en esa parte creo que fue mucho más transparente. Y la otra parte es, también creo que tiene derecho a regresar, y me parece que además, si no lo hacía, este movimiento que lo impulsó de Wikipolítica, corría el riesgo de perderse un poco en la última oportunidad que tiene de incidir, que es el cierre de la legislatura, que no va a ser un asunto menor, porque con el cambio de gobierno también seguramente estarán llegando algunas modificaciones importantes en las próximas semanas. Se va a dar la reunión entre el gobernador y el gobernador electo, que seguramente tendrá como resultado las primeras reformas que se tendrán que procesar en el Congreso del Estado. Y ahí creo que Pedro Kumamoto además regresa con una agenda que ninguno de los legisladores. Y por otra parte, en el tema de lo que ya había dado resultados, bueno, ahora sí, ya a partir del próximo año parece que no hay pretexto. Ya la Corte había ratificado la constitucionalidad de la reforma de sin voto no hay dinero, 63% más o menos, si hacemos el cálculo con lo que fue la votación, con cómo está la unidad de medida y actualización, y más o menos cómo está el padrón actualmente, que ya no se modificará demasiado de aquí a que se presente el proyecto, que son 166 millones de pesos menos. Esto, por supuesto, que a todos los ciudadanos los pone contentos. Son 166 millones que no les darán a los partidos políticos. Y pues incluso haciendo una comparación que nos tocó por ahí hacer, el equilibrio se romperá en muchos partidos políticos. El dinero que les darán no les alcanzará ya ni siquiera para pagar la nómina actual que tienen. Rubén. Bueno, brevemente, yo coincido en que tiene, por supuesto, derecho a regresar, y además lo hace de una manera decente, tanto como se fue, como en de esta manera de presentar una agenda legislativa. Pero yo diferiré un poco de lo que decía David, de que fue una derrota con sabor a victoria. Yo siento que la derrota para él y para Wikipolítica, es decir, porque perdieron prácticamente todos los candidatos, pone en duda el proyecto. Yo creo que el regreso de Pedro, además de la parte personal, coincidiré en esto con Sonia, tiene que ver con un relanzamiento de esta formación política. Tengo la impresión de que fue un golpe pues muy severo, y que de algún modo su regreso también tiene que ver con un poco la proyección de lo que va a tener esta organización. Pues más bien es quitarle un poquito la inocencia, ¿no? ¿En Es qué decir, sentido? confiaron demasiado en que podían romper con todas las inercias de los partidos políticos, y al final, con las puras coaliciones, pues les dieron en la torre. Digo, es decir, no era suficiente No creo el que llevar fueran un discurso así. inocentes, pero creo que sí había cierta confianza hacia el final de la elección por las encuestas, y bueno, como ellos mismos admitieron, más allá de la guerra sucia, que esto sí lo estaban como combatiendo, parece ser que el fenómeno de arrastre del voto a favor de López Obrador lo minimizaron. Es decir, sí se vieron sorprendidos, y a pesar del enorme esfuerzo. De hecho, hay un candidato de Wikipolítica, no recuerdo el distrito, me parece que es Pablo Montaño. Creo que él sacó más votos que el candidato a gobernador del PRD en todo el estado. Es decir, el esfuerzo que hicieron Bueno, ahí fue... sí está, la pusiste muy fácil. Sí, muy fácil, pero eso te da idea.
de las dos cosas, del trabajo que hicieron y de lo mal que jugó el PRD. Además, si tuvieran acceso a espacios de representación proporcional, los candidatos diputados les hubiera ido muy bien. Yo creo que la llegada de Kumamoto ahí puede dejar ahí la semilla de esa reforma para los independientes. De igualdad de condiciones. Y además, en lo individual fue el más votado, ¿no? Con 400,000 votos. Kumamoto. Si se contaran por partido individual, Kumamoto sería el senador, ¿no? Exacto. Claro, lo que pasa es que las reglas, digamos, la discusión de los sistemas electorales es qué tan nítido traducen los votos en escaños. Y estas reglas distorsionan las alianzas, las representaciones, y entonces no siempre hay una representación que refleje. No, además de entrada, la norma actual deja fuera de ese reparto proporcional a los candidatos independientes. O sea, es una desventaja enorme. Yo creo que los votos los votos que logren las candidaturas independientes deben de también ahí calcularse. 1,5 millones de votos no tienen representación legislativa. Esa es cuestión. Más de medio. El gran reto de Wikipolítica seguirá siendo mantenerse vigentes, pero mantenerse también presentando iniciativas, aprovechando las figuras de participación ciudadana que existen. Eso ¿no? Van a hacer, pero lo el deben debate hacer. Que tienen es si se convierten en partido o no. Eso es ya lo están planteando. Lo están planteando. Es que en la práctica, pues casi es independientemente del nombre, ya es una organización política, evidentemente. Claro. ¿no? Es un cuasi partido. Así es. Y ojalá desarrollen la habilidad de, desde fuera del Congreso, seguir vigilando, ahora que más o menos ya le hallan ahí a la dinámica. Pues llegamos al final, compañeros. Muchísimas gracias. Muy amables. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pásela bien. Jineteo del dinero del sistema anticorrupción. Guardan por tiempo de más los recursos para el sistema estatal anticorrupción en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Así quedó claro cuando la semana anterior Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, denunció en entrevista radiofónica que tenían 3 meses sin recibir su sueldo. La reacción no se hizo esperar y el propio gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, ordenó pagar. Jorge Alberto Alatorre lo escribió en un tuit. Hoy, a las 13:56, han sido depositados recursos para cubrir el adeudo al comité y a la Secretaría Técnica. Gracias al gobernador por su apoyo para destrabar esos pagos. Trasciende que hubo fuertes regaños al interior de la dependencia, pero queda la duda. ¿Error administrativo, jineteo de recursos o rechazo al sistema anticorrupción? ¿Y qué será realmente? ¿Qué es lo que estará sucediendo con este recurso? Poquito y no llega. A ver, desde abril se hizo una revisión de parte del Observatorio Ciudadano Permanente que está viendo cómo se está construyendo el sistema estatal anticorrupción, y desde ahí se veía cómo el tema de los recursos no estaba fluyendo, estaba cayendo a cuentagotas y obstaculizando y pues deteniendo el trabajo y la creación de los equipos mínimos para que puedan empezar a cumplir con su trabajo, con los objetivos planeados en este primer año del Comité de Participación Social, que es el que de alguna manera, junto con otras instancias, forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Esa revisión y esa primera denuncia hizo que por ahí de abril-mayo se le diera un edificio al fiscal anticorrupción que estaba nombrado desde principios de año y que no tenía ni oficinas para trabajar, no tenía un equipo nombrado. Bueno, eso ayudó a medio destrabar las cosas, a darle un edificio, a asignarle un ministerio público y luego otros 2. Pero bueno, ahí sigue trabajando sin voz ni datos, sin telefonía en el edificio. Los investigadores que le asignaron, 7 o 6 investigadores, siguen sin coche. Volvieron a cerrar la llave de la entrega de estos suministros que les dan con estos 40 millones de pesos
que el gobernador había asegurado como mínimo para la operación del sistema estatal anticorrupción. Del sistema, más que de la fiscalía. Sí, ese para todo, ¿no? Para todo. Entonces, bueno, no salía ese pago y desde luego eso pone en entredicho la verdadera voluntad política que se dice en el discurso para que desde la clase política y gubernamental estén dispuestos a activar de manera decidida un modelo que por primera vez trata de combatir la corrupción y la impunidad, ¿no? Entonces yo creo que ojalá no se vuelva a trazar este dinero y que fluyan los recursos, no solamente eso, sino más, para que pueda actuar de verdad este nuevo modelo. Hasta la semana pasada en las instalaciones de la Fiscalía no tenían internet, todavía. No, bueno, lo que hace falta es prácticamente en todas las áreas. Si las revisamos, bueno, para empezar el tema del comité que no tiene recursos, están reuniéndose en diferentes lugares. Por ejemplo, tienen un espacio en la Contraloría, sesionan en estos cafés que te ofrecen internet y una mesa más amplia para poder ahí medio revisar los temas. Que además estar en las oficinas de dependencias que tendrían que ser parte de la revisión, pues me parece ilógico, que es el caso de la Fiscalía Anticorrupción, que además tiene personal asignado de la Fiscalía General. Es decir, en lugar de haberle creado las plazas que se requerían, pues lo que hicieron fue asignarle plazas que tenían vacantes en la Fiscalía General, y además los policías investigadores son los mismos que había en la Fiscalía General y que son los que están llevando a cabo las tareas de la Fiscalía Anticorrupción. Yo no sé si sea cierto que el gobernador se ha comprometido y sus órdenes no han sido acatadas, que es lo que parece con la última reacción que hubo cuando el día que hace el anuncio Jorge Latorre, ese mismo día el secretario de Finanzas admite que el gobernador le llama la atención y les deposita el dinero que les permitía salir hasta el último mes de julio. Pero lo cierto es que esto demuestra que entre este discurso de Jalisco va a la vanguardia en el sistema anticorrupción y los hechos, sigue habiendo una gran distancia, porque también está, por ejemplo, el caso de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en donde no ha habido margen tampoco para que el auditor haga los cambios a los que se comprometió. Sigue trabajando con gran parte del personal que le dejó el anterior auditor, en el que obviamente no se puede confiar en muchos de los, sobre todo los cargos más altos, y de ahí podemos seguirle en lo que ha sido el sistema, el funcionamiento del sistema. Lo que tendría que suceder, yo creo, ya para lo que resta de esta administración va a ser muy poco. El gobernador aparentemente les garantizó que se liberarán los 40 millones que fueron asignados, que no tendrían por qué estar siendo jineteados por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, porque ahí están disponibles. Es decir, no se trata de que no haya recursos, simplemente por una cosa u otra, argumentando trámites sobre todo, no lo han hecho. Rubén, descuido por exceso de trabajo. Digo, por aquello de la entrega-recepción. No. O intento de descarrilar el sistema. Es un ejemplo de cuáles son las prioridades para este gobierno, ¿no? Para Aristóteles Sandoval en particular. Junto con esta nota recordaba un trabajo excelente de Alejandra Carrillo, que publicó en NTR la semana pasada. En todo el sexenio no se ha comprado un solo libro para las bibliotecas públicas del Estado, en todo el sexenio. Tú dime esa insensatez de no haber comprado un libro. Otro ejemplo muy concreto, se anuncian los nuevos instrumentos o agencias para buscar a las personas desaparecidas, que para mí es una prioridad, debe ser una prioridad de cualquier gobierno, y sin embargo no se le asignan los recursos. Apenas esta semana, la semana pasada, el comité de Por Amor a Ellos, de familiares que tienen desaparecidos, más CEPAD, más CLADEM, hicieron un enérgico llamado al gobernador a que cumpliera el compromiso de asignarle 100 millones de pesos. Yo lo he dicho en varias ocasiones, no es posible que se destine más dinero a buscar autos que a las personas. Es inadmisible. O sea, les interesa más la propiedad privada que la vida de las personas. Esas son las prioridades que está demostrando el actual gobierno. Y sobre este caso yo creo que es deliberado. No creo que realmente quieran
ir a fondo en la corrupción, porque yo creo que van a salir, ha sido un gobierno con muchos señalamientos de corrupción del más alto nivel. Por ejemplo, los señalamientos que había en la Secretaría de Obras Públicas de una persona llegada al mismo Aristóteles Sandoval que jamás investigaron, fueron denuncias presentadas también por los constructores. Entonces yo creo que detrás de este retraso, que desde mi punto de vista es deliberado, es unas ganas de no ir a fondo, realmente investigarse, porque si se investiguen se van a encontrar cosas demasiado severas. Es decir, y bueno, todo termina en este discurso de presentarse como un gobierno de vanguardia en distintas áreas, cuando es un contrasentido. Un ejemplo muy concreto: se presenta Aristóteles Sandoval como un gobernador de vanguardia en términos medioambientales en la Cumbre de París, y sin embargo aquí tenemos un desastre ambiental. Ni siquiera ha sido capaz de ir a platicar con los vecinos del Salto y de Juanacatlán para resolver sus problemas que tienen desde hace décadas. David. Sí, yo coincido en que es claro que las prioridades se reflejan en el presupuesto y en las acciones concretas, y creo que lo que ha descrito y refleja la creación del Sistema Estatal Anticorrupción ha sido mucho de discurso de ponerle la palomita al mandato constitucional de crear esos sistemas en los estados, y en efecto hay una percepción nacional de que Jalisco es uno de los sistemas, o tiene uno de los sistemas más avanzados, cuando en los hechos y en la práctica no lo tiene. Y yo creo que fue una estrategia deliberada, no solamente el retraso de los recursos, sino haber puesto mucha atención en la parte de la designación, primero del famoso comité de selección, el famoso comité de los notables, y después el comité de participación social, que se le cambió aquí el nombre cuando en el resto del país es de participación ciudadana, precisamente con la baraja de los nombres y los espacios y demás, cuando en realidad pues no se le dotaron ni de los recursos, ni de las facultades, ni de la parte sustantiva para que realmente dé resultados. Entonces, esto ha permitido a esta administración y a algunos actores en particular comprar el tiempo necesario para que no arranquen los trabajos a fondo, y ya está a punto de concluir la administración, y que cuando realmente funcione el Sistema Estatal Anticorrupción, pues ya haya otra administración. Y eso no es tampoco particular de Jalisco, está ocurriendo en muchos estados. Desde luego que hay otros estados que han sido... algunos actores políticos no solo han boicoteado la parte de los recursos o del personal, sino también el de los nombramientos o la integración misma de las distintas áreas de los sistemas estatales de anticorrupción. Por eso ha habido un retraso formidable en el país en su conjunto respecto a esto, y donde se ha terminado de integrar. Jalisco creo que solamente falta un magistrado, pero digamos formalmente está el tablero completo, pero en la práctica pues no está operando porque pues no tienen los recursos. Entonces yo creo que esto es parte del fracaso del Sistema Nacional de Anticorrupción, donde a nivel nacional incluso pues están pendientes muchos nombramientos, y se quedó un poco a medias este esfuerzo, y ya hemos visto que los nuevos gobiernos, las autoridades electas, están reticentes, cuando no totalmente escépticos, a los nombramientos y compromisos que se adquirieron para la constitución del sistema en su conjunto. El fiscal que sirva, el fiscal autónomo, magistrados nuevos, auditores nuevos. Es un problema, y en el caso particular de Jalisco, pues es un poco vulgar el tema de, digamos, pichicatearles los recursos de esa manera para matarlos por inanición. Aquí cabe aquello de que cariño que no se ve reflejado en el presupuesto no es cariño. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Continuamos. Los claroscuros del gabinete, el apagón de AMLO. En menos de una semana, Andrés Manuel López Obrador fue de los elogios a las críticas en la designación de sus principales colaboradores. Y es que si bien la mayor parte de México vio como acertada la decisión de designar al exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, como embajador de México ante la ONU, por otro lado despertó los cuestionamientos y las críticas al poner al frente de la Comisión Federal de Electricidad al secretario de Gobernación y exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, expriista. López Obrador defendió el nombramiento de Bartlett Díaz, considerando que tiene experiencia y en los últimos años se la ha pasado defendiendo la industria eléctrica nacional.
Muchos mexicanos, incluyendo el propio Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, no olvidan a Manuel Bartlett como responsable de la caída del sistema de la elección de 1988 y su confesión de que fue presionado por la dirigencia del PRI y el equipo de campaña de Carlos Salinas de Gortari para que la misma noche del 6 de julio declarara ganador de la elección a este último. Justo el tema que ya abordamos con antelación está relacionado con ese polémico nombramiento y ahora entramos en materia con la polémica que también está causando esta aparente fricción entre los futuros gobiernos estatal y federal por aquello de contar con un coordinador de programas federales. ¿Qué sucederá con la relación Alfaro-López Obrador al desconocer la figura de Carlos Lomelí como coordinador de programas federales? Es lo que le pregunta a usted, Canal 44, a través de Twitter. Esperemos que pueda darse tiempo para darnos su opinión. Se integra nuestra compañera Sonia Serrano. ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal? Víctima de la lluvia. Como todos, de hecho. Exacto. Y de alguien de Protección Civil ahí que se le ocurrió ponerse a revisar alcantarillas. Las alcantarillas por si acaso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estaba previendo la inundación. Antes, pero bueno. Claro, Pues sí. exactamente, ¿no? Cuando está la lluvia. ¿Qué sucederá con esta relación López Obrador-Alfaro, Sonia? A mí me parece que se está sobredimensionando lo que realmente va a suceder. Ya lo habíamos platicado en la edición anterior acerca de que pues hay una inercia y una manera de funcionar del sistema y del pacto federal y de la distribución de recursos y del manejo de recursos que no tendría por qué modificarse de manera esencial. Me parece que sería, además, prácticamente imposible que una persona, como pudiera ser un representante del gobierno federal, tuviera el control sobre la asignación, la planeación, la distribución, la ejecución del gasto y además luego la revisión de cómo se gasta. Si no lo pueden hacer entre todas las instituciones, que son además un montón las que se han creado, y de todas maneras cuando vemos, por ejemplo, cuánto se revisa del gasto federal, híjole, yo creo que debe estar por ahí por el 2-3% del total. Entonces, me parece que de parte del gobierno entrante más bien de los asignados por el presidente electo virtual, no hay claridad sobre cómo funciona este tema. Y de parte de Movimiento Ciudadano me parece que también han estado sobredimensionándolo. No entiendo con qué intención, quizá para desviar un poquito la atención sobre ese tema y sentarse a planear en otras cosas. Creo que lo que requiere Jalisco es pues ya ponerse a trabajar. Me parece que el tono de hoy de la conferencia de prensa del gobernador electo Enrique Alfaro es mucho más acorde con lo que requiere el Estado. Se va a sentar porque así tiene que ser, no es un acto de voluntad, es su obligación con todas las fuerzas políticas, tiene que dialogar con el gobierno saliente para ver pendientes. Ofreció que no habrá ni perdón ni olvido, me parece que no es tampoco una hazaña, sino su obligación revisar porque se van a dejar muchísimos asuntos pendientes y muchos expedientes abiertos y muchas observaciones de contralorías de las dos auditorías, de la federal y la local, sin aclarar. Entonces, creo que ese tono es el que tiene que registrarse. ¿Cómo va a ser la comunicación entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que al final, por obligación, se van a tener que poner de acuerdo. Jalisco es un estado importante para el país, por todo lo que significa en materia económica, en materia social, en materia de desarrollo. Creo que por ahí tendrá que caminar. En buena medida lo que sí tuvo que ver para que se llegara a estos niveles, pues fue la temprana rueda de prensa de Carlos Lomelí, ¿no? Que tal vez incluso sin saber bien cuáles serían sus competencias, pues salió a declarar y hasta decirle, si quiere ir con López Obrador, tiene que tocar la puerta conmigo, este tipo de señalamientos. Sí, Sony decía que habría que ver cuáles son las intenciones de Movimiento Ciudadano. Yo creo que de ambos lados, de Movimiento Ciudadano y de Morena, pues son intenciones políticas de tratar de afirmarse, de crecer. Yo veo, coincido contigo, el tono de la declaración de Carlos Lomelí que comentamos, me parece que fue la semana pasada, pues no ayuda en nada. Tampoco ayuda que López Obrador lo haya designado él siendo el candidato que contendió en contra de Enrique Alfaro. Y además hay que recordar otra cosa.
Hoy publica Luis Herrera en Reporte Índigo que siguen abiertas y parece que ambos empeñados en que sigan las denuncias adelante. Las de Enrique Alfaro en contra de Carlos Lomelí, las de Carlos Lomelí o Morena en contra de Enrique Alfaro. Es decir, hay una mala relación ahí, pero tampoco creo que hay todavía una buena relación. Por lo que sé, todavía no hay... no le toma la llamada López Obrador a Enrique Alfaro, por lo menos hasta la semana pasada, según gente de Morena, y hay que esperar a saber si Clemente Castañeda e Ismael del Toro, que también fueron designados como eventuales contactos con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, de esos frutos. Creo que la declaración de ayer de Alfaro responde a este tono que mandó Carlos Lomelí, y coincido totalmente con Sonia. O sea, es decir, habría que esperar también a que terminen por definirse. Más allá de lo que quiera Carlos Lomelí, se tiene que definir la figura de estos coordinadores generales. Eventualmente incluso es posible que pasen por una modificación a la ley de la Administración Pública Federal para que tengan, digamos, sustento legal. Y la otra cosa, por más que él, digamos, piense que va a controlar los recursos, no es tan fácil, ya también lo habíamos mencionado. El presupuesto federal no es que se integre una sola bolsa y venga él a repartirlo, eso es, claro, es un total absurdo. Y la última cosa que también ya lo había comentado es que por el pragmatismo tanto de López Obrador como de Enrique Alfaro van a terminar entendidos. Eso es lo que yo creo, porque Enrique Alfaro, si quiere ese ambicioso proyecto de infraestructura que anunció en campaña, pues necesita recursos federales, ¿no? Y tendrían que entenderse, por supuesto. Hay algunos fatalistas que hablan ya hasta de que Jalisco podría llegar a salirse del pacto federal. Cosas así, David. Yo creo que es una exageración. La balcanización del país y toda la yo cosa. Creo que hay un problema particular en Jalisco y hay un problema general en el país con el tema de la creación de las coordinaciones generales y la desaparición de las delegaciones federales. Lo primero es que esa es una reforma administrativa de gran calado que llevaría mucho tiempo y que en efecto hay que modificar no solo la legislación, sino institucionalmente las distintas dependencias, y eso va a llevar tiempo y no va a ser sencillo. La idea de crear la figura del coordinador estatal de programas de desarrollo tendría mucho sentido si fuera una designación técnica, porque el problema de la administración pública federal en los estados es que está fragmentada y es dispersa, que no se coordina. Hay un problema de coordinación básico de programas y esfuerzos gubernamentales. Yo creo que el cariz que le está imprimiendo el anuncio de López Obrador y los perfiles designados hasta ahora, aquí el de un ex candidato, pero también en el Estado de México de una ex candidata y de candidatos perdedores o de gente cercana al partido político, es totalmente político. Y el problema es que al final yo creo que no se parecerían en términos reales, fácticos, las delegaciones, simplemente se subordinarían a una gran oficina de carácter político que haría estas gestiones frente a la federación para negociar con el gobernador dineros para las distintas bolsas que efectivamente no se pueden integrar en una sola, sino que seguirían su curso normal, como ocurre el sector agrícola, el sector pesquero, el sector medioambiental y el que fuera, y simplemente él sería como una especie de prefecto a la francesa, que sería una especie de enlace político de negociación e intermediación, que esa es la parte que yo creo que sí afectaría el funcionamiento digamos, federal en el caso mexicano. Entonces yo creo que por eso ha habido una reacción de muchísimos gobernadores, no solo del gobernador de Jalisco, y de muchos actores que están preocupados por la disfuncionalidad que puede ocurrir al tratar de desaparecer las delegaciones, con el cariz político de la creación de esta figura y una intermediación que quizá no sea necesario, al menos no en términos políticos, quizás sí en técnicos, pero no se ve así perfilado. Entonces yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con eso, pero creo que también va a tomar tiempo y va a pasar por muchos procesos antes de que eso ocurra y se materialice. Antes de darte la palabra, Jaime, algunos de los comentarios de nuestro público. Salvador Paredes dice: en estricto apego a la defensa del federalismo, no tendría por qué haber mayor complicación en este tema. El próximo titular del Ejecutivo hará adecuaciones de la estructura orgánica de la Administración Pública Federal. Espero se trate para brindar mejor atención a los estados. Caif dice: si es anticonstitucional el cargo de coordinadores, que López Obrador quiere imponer a los estados, Enrique Alfaro debe dialogar y evitar más parásitos corruptos que no servirán más que para pagar promesas de campaña a perdedores y corruptos, dice Caif. Jaime. A ver, yo creo que justamente con el pretexto de la austeridad y de la corrupción que ha habido en gobernadores de todos los colores, priistas, panistas,
Hay perredistas también, ya también. Claro. Hay también perredistas, pero procesados, digo. Con ese... Pero Graco, por ejemplo, ¿no? Hay acusaciones de Graco. A ver, con ese pretexto, dice, yo tengo que controlar más a los estados, pero justamente la intención final es desplegar una presidencia fuerte y aprovechar desde la administración pública el fortalecimiento de Morena. Eso es clarísimo por el perfil de a quienes está designando, y que en esa lista no falta ninguno de los candidatos que por Morena ha contendido por una gubernatura y que ha perdido, como es el caso de Carlos Lomelí. Ahora, por otro, habrá que esperar a ver si hay una reforma constitucional o no para darle viabilidad a la descentralización de las secretarías y a la desaparición de delegaciones estatales, que vendría muy bien, ya lo dijimos aquí también. Nadie sabe qué hacen la mayoría de las 83 delegaciones que aquí funcionan. Que Morena no tiene suficientes diputados para las reformas constitucionales. Ahí tendría que Por eso, acudir habrá a que los ver consensos. si lo logran. Y también si respaldan jurídicamente la figura del coordinador estatal. El tema de este debate, sin duda, y es por eso que Alfaro reaparece el lunes después de un largo periodo vacacional, hablando en un mensaje en redes cuyo contenido central era rechazar esa figura de la coordinación estatal, porque en su ausencia, cuando dejó el terreno libre, y contrario al hiperactivismo que tuvo Andrés Manuel López Obrador, pues él, que dejó ausente aquí la plaza, y después de que 10 días después de la jornada electoral Andrés Manuel López Obrador presente esta figura, y eso le da a Carlos Lomelí un protagonismo aquí en la ciudad, en la opinión pública, pues algo tenía que hacer para contrarrestar ese tema. Y ese tema lo contrarresta justamente saliendo en su reaparición en el primer momento a hacer un posicionamiento donde cuestiona esta figura, ¿no? Que sin duda abrirá todo un debate. Esa posición la reitera hoy, y como te digo, yo creo que faltará ver cuáles con precisión las funciones y las facultades que Andrés Manuel López Obrador está pensando en estos coordinadores estatales, ¿no? Claro. Para irnos a la pausa, a propósito del anterior tema, el del nombramiento de Bartlett, dice Néstor Sánchez, muchos alzamos la voz con personajes polémicos desde 2006, ahora lo hacemos con Bartlett porque simpatizar y apoyar el proyecto de AMLO no significa alabarlo. Una persona que baja el switch y le toca la parte más ruda en un fraude electoral no merece el beneficio de la duda. Gracias por participar. Continuamos enseguida.